Hola, hola, desde Dallas, Texas. Estoy en mi vuelo de conexión para ir a Santa Ana, que queda a unos pocos kilómetros de Disneyland, California, no Disney World, Florida. Hay que diferenciar eso. Van a darse cuenta cuando filmemos el parque. Y bueno, luego de 2 días de quedarme en Disney, estaría yendo más hacia el centro de Los Ángeles, que queda más o menos 1 hora en autobús. Y bien, en donde estoy ahora mismo, esto no parece un aeropuerto, parece un hotel, pero es un lounge VIP de Priority Pass que pude conseguir gratis gracias a la tarjeta Vision Banco que mi mamá me añadió a ella. Y entonces está buenísimo, se puede descansar, hay unos cuantos snacks ahí y es súper privado y es 1 hora gratis. Y coincidentemente mi conexión es aproximadamente 1 hora y media, entonces de lujo. Nos vemos al llegar a Santa Ana, California. Bueno, como mi vuelo llegó muy temprano, prácticamente 3 horas antes de mi hora de check-in en el hotel, me bajé en la parada de bus de Disneyland. Entré, me pasé por Downtown Disney, que es lo que les voy a mostrar ahora. Hermoso lugar, un ambiente súper agradable, me sentí demasiado bien. Ustedes saben que para mí, se me cayó el tapabocas, que para mí significa muchísimo. Y nada, estuve muy feliz, ni siquiera entré y ya demasiado quise largarme allá adentro. Todos los cast members, como siempre, son muy amables. Cuando estaba saliendo, uno me dice, uno de los guardias me dice, ¿ya te vas? No, andate, toma una siesta de 2 horas y después volvé otra vez, me dijo. Y bueno, ya compré algunos cuantos regalitos. Y nada, ahora me estoy yendo al hotel a hacer el check-in y después probablemente haga exactamente lo que el guardia me dijo. Voy a tomar una siesta y voy a volver otra vez a la noche a ver cuál es la movida ahí en Downtown Disney, cuya entrada es gratis, por eso me fui. Bueno, la diferencia entre Disney World y Disneyland es que Disneyland se construyó primero y es el único parque que realmente Walt Disney en persona diseñó, construyó y vio crecer y creció con él. Disney World ya se inauguró después de la muerte de Walt Disney, Walt Disney no llegó a diseñar propiamente ese parque. Entonces, para los fanáticos de la obra de Walt Disney es muchísimo más importante este parque que los otros que están en Florida, que son los más famosos y que todo el mundo se va. Pero este es
este parque tiene menos turistas y tiene más gente de acá. Un porcentaje enorme y capaz que la mayoría de las personas que vienen acá lo tratan como un club. Son gente que viene constantemente, que son tipo socios y pagan una vez un cierto precio al año y vienen muchísimas veces como si fuera un club a pasar el día, el fin de semana o lo que sea. Entonces el enfoque mismo de este resort es muy diferente. Y otra diferencia muy grande es que obviamente Disney World está en medio de la nada. Son 4 parques que están en medio de la nada, en medio de Orlando, en medio de unos pantanos prácticamente. Y Disneyland está en el medio, en el centro prácticamente de Anaheim, que es el área metropolitana de Los Ángeles. O sea, la diferencia es muchísima entre los dos parques y los dos enfoques que tienen hacia qué tipo de turista y qué tipo de público apuntan. Como les mostré en el video pasado, mi habitación en K-State es 831 y acá en el hotel al lado de Disney es 381. Hola, buen día, estoy con Mile. Ella se levantó ahora a tiempo para irnos y hacer lo que se llama rope drop. Hoy vamos a hacer rope drop en Disneyland Park, California. ¿Y qué significa esto? Vamos a irnos antes de que el parque abra oficialmente, pero nos van a dejar entrar porque ellos dejan entrar a la gente oficialmente a partir de más o menos 45 minutos a media hora antes de que el parque abra oficialmente, y ponen como unas cintas para que la gente no pase ciertas áreas del parque, como por ejemplo las atracciones, y cuando llega exactamente la hora bajan la cinta, y eso es lo que se le llama rope drop. Es una tradición en Disneyland para la gente fanática, entonces ahí estamos. Y lo primero que vamos a hacer en Disneyland va a ser irnos directamente al área de Star Wars, a Rise of the Resistance, que es ahora considerada la mejor atracción del mundo por prácticamente toda la comunidad fanática de parques temáticos. Va a ser la primera cosa que vamos a hacer, obviamente, porque va a tener muchísima fila el resto del día cuando no sea temprano a la mañana. Bueno, hay un montón de gente yendo aquí para allá. Si son claustrofóbicos, ¡ay, pasó el monorriel! Si son claustrofóbicos, abstenerse a ver esta parte del video. Bueno, señores, entramos a Batuu, el planeta del universo de Star Wars. Escuchamos por ahí de que la Resistencia está juntando reclutas para defendernos de la Primera Orden, entonces vamos a ver qué pasa por ahí. Upsi dupsi, no se abrió todavía Rise of the Resistance porque hubo unos problemas técnicos o algo. Es algo que suele pasar generalmente en la mañana. Esa atracción sigue siendo muy problemática, pero ahora vamos a irnos a Splash Mountain, una de las mejores atracciones acá. Bueno, la historia de esa casita que vieron, de esa casita de duende, es que mientras que hacemos la fila para Indiana Jones, la historia de la casita de duende es de que antes de que se construya el parque acá, había un duende viviendo
Y cuando Disney compró el terreno, la única condición del duende para darle permiso a Disney de construir el parque era dejar su casa así mismo como está y que el duende pueda seguir viviendo ahí. Y bueno, esa es la casa del duende que desde hace más de 60 años está viviendo acá en Disneyland. Son esos pequeños detalles que la gente pasa desapercibido, pero que están buenísimos porque de eso se trata la calidad Disney. Tenemos que hablar. No voy a filmar ninguna sola atracción que no me haya subido antes. Por este motivo voy a poner videos de YouTube para que puedan ilustrarse un poquitito, pero no voy a filmar propiamente yo mismo porque prefiero disfrutar las atracciones que filmar para mostrarles. Entonces, si igual puedo descargar de YouTube y mostrarles lo que viví, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso con muchísimas de las atracciones y se van a dar cuenta, voy a ponerle un subtítulo ahí. Nos reclutaron para la resistencia, pero hay un problema. Se está dirigiendo una nave de la primera orden acá, entonces nos van a llevar a otro planeta en esa nave. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que huir de acá antes que nos atrapen. Estamos en la nave, camino a otro planeta huyendo de la primera orden. Nos están atacando. They'll want the location of our secret base. Tell them nothing. La primera orden nos secuestró. Ahora estamos a bordo de un destructor estelar. Stand back from those doors. Acá a la derecha. Enemies of the First Order, this vessel is now under our control. You will disembark and head to interrogation immediately. Now go. That means now. La primera orden nos secuestró, estamos en un destructor estelar. Bueno, nos atrapó la primera orden, estamos ahora esperando para ser interrogados. Vamos a ver lo que pasa. Ojalá nos rescaten por el camino. Ahora la resistencia nos está rescatando de la intervención que nos hicieron y vamos a escaparnos de la nave. Seated with seatbelts securely fastened, keep hands, arms, feet and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. ¡Hija de mí! Nos salvamos y volvimos al mismo lugar.
compré oficialmente la Green Meal de Star Wars y vamos a probar. Parece raspadilla. Bueno, estamos haciendo muchísimas atracciones. Pagamos el Fast Pass para poder hacer todas las atracciones, absolutamente todas las atracciones de este parque. Incluso vamos a repetir, ahora me estoy yendo yo a repetir Rise of the Resistance, la atracción de Star Wars.
Bueno, la atracción paró inesperadamente y nos van a dejar sentados y vamos a volver a hacer el ride. No puedo creer. Encima vimos la atracción por dentro con las luces prendidas. Hicimos como 2 vueltas, o sea, pasamos 2 frenos, sí, pero pasamos como 2 frenos otra vez con las luces prendidas adentro. Increíble, increíble. Bueno, tengo la mala noticia de que me estoy quedando sin batería y por lo tanto el show de proyecciones no voy a estar filmando, sino que voy a estar poniendo imágenes también de internet nomás. No es un show de fuegos artificiales porque por la pandemia se habían suspendido y hasta ahora solamente volvió como una fiesta de proyecciones. Voy a seguir haciendo imágenes nocturnas, pero no de ese lugar porque no creo que me siga alcanzando la batería para ese momento de la noche. Bueno, nos despedimos de Disneyland. Chao, chao. Muchísimas gracias por todo. Hicimos una cantidad enorme de atracciones. Después vamos a hacer la cuenta. Estamos súper cansados. Son casi las 12 de la noche. Y bueno, chao, chao.